En la entrevista que tuvimos de Jikook en japonés, esa que salió por televisión y que, aunque fue corta, dejó a todo el mundo hablando, se vio clarito cómo la dinámica entre Jimin y Jungkook vuelve imposible que aparten la mirada el uno del otro. Fueron apenas unos 2 minutos de preguntas, pero bastaron para notar cómo estaban siempre atentos, pegados, pendientes de cada gesto y cada palabra del otro, como si el resto del set simplemente desapareciera. En esta mini charla comentaron un poco sobre su experiencia reciente, lo que venían preparando y cómo se habían sentido trabajando juntos. Y mientras respondían, la química entre ellos hablaba más fuerte que cualquier frase. Jimin se inclinaba hacia Jungkook sin darse cuenta. Jungkook lo seguía con los ojos cada vez que se movía, y la comodidad entre ellos era tan natural que no hacía falta que dijeran nada más. Fue una entrevista corta, sí, pero suficiente para mostrar otra vez esa conexión que siempre los delata. Jungkook explicó que cuando cocina lo hace todo con mucha precisión, y que cuando las cosas no le salen exactas, se descontrola, y el plato termina decepcionándolo. Aún así, dijo que Jimin se lo había comido como si estuviera delicioso, y que eso lo hizo sentir muy feliz. Jimin respondió que realmente estuvo rico y le dio las gracias. Cuando les preguntaron si había algún plato que Jimin quisiera preparar, él dijo que fideos o pasta. La presentadora comentó que tenía a un chef a su lado para ayudarlo, refiriéndose a Jungkook, y Jimin añadió que haría lo mejor que pudiera. Jungkook, riéndose, le dijo que si seguía cocinando, definitivamente se volvería mejor, pero Jimin contestó que no era tan fácil simplemente empezar, y Jungkook estuvo de acuerdo. Luego les preguntaron cómo se habían sentido al viajar a Vietnam y Suiza. Jungkook respondió que quería comer mucha comida deliciosa, visitar lugares hermosos y hacer cosas interesantes, y Jimin dijo que viajaba con la misma idea. En ese momento aparecieron los dados y Jimin reaccionó riéndose, sorprendido por el texto en japonés que apareció en pantalla. Cuando mencionaron el Piccolo Talk, explicaron brevemente lo que era, y ambos comenzaron a cantar jugando con el ¿qué está saliendo, ¿Qué está saliendo, mientras tiraban los dados. Después cantaron la pequeña melodía del juego. La actividad les pidió que cantaran una canción que hubieran cantado durante el viaje. Jungkook dijo que habían cantado mucho y Jimin respondió enseguida que la canción de Hobi, Killing It Girl, había sido la que lo acompañó durante todo el viaje. Jungkook comentó que no era una exageración y Jimin incluso imitó el coro. Cuando preguntaron por la obsesión gastronómica reciente de Jungkook, él respondió que su dulce favorito últimamente era el waffle de Nutella con plátano. Se sorprendieron porque era muy dulce y Jungkook confirmó que sí, que realmente lo era. Jimin añadió que a Jungkook siempre le habían gustado las cosas dulces. Jungkook contó que descubrió ese waffle viendo YouTube. Le preguntaron si él lo preparaba y respondió que no, que lo pedía por entrega. También le preguntaron si no planeaba hacerlo él mismo, pero dijo que daba demasiado trabajo. A Jimin le preguntaron por un momento reciente que lo hubiera conmovido o le hubiera dado calidez. Respondió que no sabía si era correcto decirlo, pero que lo que más lo había emocionado era haber regresado del servicio militar. Dijo que estaba muy feliz de estar de vuelta. Cuando le preguntaron si era porque podía reencontrarse con los fans, Jimin respondió que esa era la razón más grande. Sobre el mensaje final y el próximo álbum, Jungkook comentó que la grabación que habían hecho ese día fue muy divertida. Pidió que siguieran apoyándolos y que esperaran con ansias el álbum. Jimin dijo que quería ver a los fans, que estaba muy agradecido porque lo habían esperado durante tanto tiempo y que esperaran su próximo álbum. En esta pequeña entrevista, que en teoría iba a ser ligera y rápida, al final terminó mostrando más de esa dinámica tan especial que siempre rodea a Jimin y Jungkook.
Uno de los momentos más comentados fue cuando Jungkook admitió, medio avergonzado y medio riéndose de sí mismo, que se frustra bastante cuando no tiene las cantidades exactas de los ingredientes que quiere usar al cocinar. Dijo que, durante los viajes, eso era imposible de controlar y que esa falta de precisión lo sacaba un poco de quicio. Pero después vino la parte que dejó una sensación cálida en el ambiente. Contó que cuando veía a Jimin comiendo tan feliz lo que él había preparado, toda esa frustración se esfumaba. Lo dijo sin rodeos. Jimin lo comió tan delicioso que me hizo sentir muy bien. Y la manera en que lo dijo tenía un fondo suave, casi íntimo, como si estuviera recordando el momento exacto. Lo curioso es que esta no es la primera vez que algo así sale a la luz. Desde la primera temporada de su programa de viajes quedó clarísimo, dentro del contexto del show, que a Jungkook le encanta consentir a Jimin en los pequeños detalles, desde cocinarle hasta adelantarse a sus antojos, hasta estar pendiente de lo que podría hacer su día un poco más cómodo. Y Jimin, por su parte, tiene esta manera tan natural de disfrutar aquello que Jungkook hace para él, quizás que uno entiende por qué a Jungkook se le ilumina la expresión cuando habla de eso. Pareciera que para ellos cocinar y comer juntos no es solo una actividad más, sino una especie de rutina compartida que les da tranquilidad, como un espacio propio que mantienen aún en medio del caos de los viajes y las cámaras. También hubo un momento gracioso cuando Jimin mencionó que él no es un gran fan de cocinar. Dijo que está tratando de aprender, como si fuera un proceso lento al que se acerca sin demasiada prisa. Pero lo interesante fue la actitud de Jungkook mientras lo escuchaba. Ese gesto suyo de querer ayudar sin imponerse, como quien está más que dispuesto a enseñar, pero que también disfruta que Jimin dependa de él para ese tipo de cosas. Es una dinámica cómoda sin presión, donde Jimin sabe que puede intentar y equivocarse, porque Jungkook está ahí, riéndose un poco, corrigiendo lo necesario y celebrando cualquier pequeño avance. Lo bonito es que nada de esto se siente forzado. En la entrevista, mientras hablaban, había momentos en los que sus miradas coincidían por inercia. No parecían buscarlo a propósito, simplemente pasaba. Había una energía suave entre ellos. Esa manera de escucharse con atención real, de reaccionar a los gestos del otro sin pensarlo demasiado. No era exagerado ni teatral, era más bien una cercanía tranquila, de esas que no necesitan alzar la voz para notarse. Y aunque la entrevista duró apenas un par de minutos, dejó claro que la conexión entre ellos sigue presente incluso en los detalles más simples. Que algo tan cotidiano como cocinar o comer juntos puede convertirse, en su caso, en un lenguaje propio. No hace falta que lo digan abiertamente. Está en la forma en que Jungkook habla de cómo se siente cuando Jimin disfruta su comida. En la manera en que Jimin confía en él para aprender algo nuevo sin sentirse torpe. En esas miradas breves, pero llenas de entendimiento. Al final, eso fue lo que más destacó de esta entrevista. No algo grande, no una declaración o un momento dramático, sino esa naturalidad cálida que tienen cuando comparten algo, esa forma en la que uno completa al otro sin esfuerzo. Fue corta, sí, pero lo suficiente para dejar ese eco suave, casi íntimo, que siempre queda cuando ellos dos hablan de las cosas que comparten, por simples que sean. Y al final, entre todo lo que mostraron, quedó esa sensación de que la complicidad que muchos fans ven en Jikook sigue ahí, intacta, sin importar las dudas o los comentarios que intenten meter por fuera. Esta entrevista, aunque cortita, dejó esa vibra que siempre deja su dinámica, esa manera en la que conectan sin forzar nada, esa comodidad que se siente incluso en cosas mínimas. Y claro, dejó a todo el mundo con ganas de ver más, porque si en apenas unos minutos se notó tanto, imagínate cuando salga el primer capítulo de su programa de viaje juntos. Para quienes siguen su relación y leen esa cercanía de una forma especial, esto solo confirmó lo que ya sienten desde hace tiempo, y seguramente lo que viene hará que muchos se queden sin argumentos para cuestionar la química y la complicidad tan natural que muestran cada vez que están juntos.